turbia, vamos dejándole por lo menos así. ¿Qué ha pasado? El CIAPA entregó al legislativo ese informe que haría llegar, si es el caso, ¿qué dice? Saludamos a la diputada Mara Robles, diputada local por el partido Hagamos. ¿Cómo está, diputada? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, encantada de saludarlo. Pues ya hay informe, ¿verdad? Es correcto, el día de ayer alrededor de las 12 horas con 17 minutos llegó el informe del CIAPA. Es un documento que consta de 58 cuartillas y que desgraciadamente en un gran número de ellas se dedica a enlistar las funciones, las atribuciones, el reglamento, el organigrama del CIAPA, cosa que pues ya sabemos o que en última instancia pudimos consultar, porque para eso pues somos legisladores. Cuando nos abocamos a revisar si realmente se responde de manera clara, categórica y contundente a las 3 preguntas que se hicieron en el Pleno, pues nos encontramos con que no solamente no se responde con toda precisión a lo que se preguntó, y ahora nos damos cuenta de que el problema es aún más grave de lo pensado. Mañana, precisamente a las 10:30 de la mañana, vamos a dar una rueda de prensa desde el Grupo Parlamentario de Hagamos para mostrar, digamos, de cuartilla por cuartilla, las pruebas de lo que acabo de señalar. Creo que lo que está pasando es que hay una impericia técnica grave en el CIAPA y que además nos encontramos con un problema de displicencia. Yo considero que no es un problema menor, no estamos hablando de ponerle Nochebuenas a una glorieta o a un camellón para que se vea bonito en la Navidad, sino estamos hablando del ejercicio de un derecho humano del que depende no solamente el aseo de nuestras casas, sino nuestra propia higiene personal, el baño diario, el lavado de dientes y también la necesidad de cocinar y desde luego de tomar agua. Entonces, considero que la creación de la comisión que acordamos en el Pleno va a ser muy relevante para evitar que este tema pase a segundo término y sea considerado como una respuesta burocrática, protocolaria, que bastó con haber cumplido para dejarla en el olvido. Diputada, muy buenas tardes. Entonces, hola, buenas tardes, querida Josefina. Igualmente, querida diputada. Si me permite el término, entonces es un informe no informe. Así es. Me parece que los datos que se dan demuestran que existe una carencia de un diagnóstico integral, preciso, con solvencia técnica. Y alguien podría decir, bueno, es que fueron muy pocos días los que les dieron para presentar el informe. Yo diría de entrada que no fueron pocos días, porque se dieron 15 días naturales, y acuérdate que en medio se atravesaron los días inhábiles o las vacaciones, y entonces se alargó el periodo de entrega, porque en la vida real no se deja de trabajar, mucho menos en un servicio como el del CIAPA, pero sobre todo porque no dependía de los 15 días, sino que tú tienes que tener la información del servicio que brindas todos los días actualizado, porque cada monitoreo de si el agua es o no potable, de si existe una fuga o no, de si hay una, sé que no es el término técnico, pero es muy fácil de entender, una despresurización porque no se está dotando de agua, y entonces esto puede hinchar la tubería y entonces luego puede ser que se rompa y entonces entra el polvo. Digo, ya todos hemos venido, no digo que expertos ni conocedores, pero todo el mundo hemos aprendido a manejar el lenguaje de lo que se señala como las posibles fallas del sistema. Pues tú tienes que tener como un médico, como una enfermera, un enfermero, como un cardiólogo, tienes que tener tu monitoreo cotidiano del paciente. En ese sentido, desde nuestro punto de vista, el CIAPA debería tener un diagnóstico detallado, preciso, puntual, de cuál es el estado que guarda, no solamente el abastecimiento del agua, la potabilización, la red de distribución, sino también el resultado que la gente recibe al final de cuentas, porque si no hubiera sido porque el agua llegaba chocolata, roja y de todos colores, pues ni nos hubiéramos dado cuenta de que el agua no era potable a pesar de que fuera cristalina. Entonces, pues este informe, sin duda, tiene que ser complementado con datos técnicos de calidad suficiente. Diputada, ustedes presentaron el año pasado una propuesta que sonaba lógica, que se etiquetaran
presupuestos, inclusive transeccionales. Pues para que ya se repare todo esto que tenemos como adolescencias en cuanto a la red de distribución de agua, que luego provoca fugas y que provoca también contaminación de la misma, cuando ya llega a nuestros hogares ya llega sucia, etcétera, etcétera. Nada, no se puede avanzar en esa materia de a tiro, diputada. Claro que sí podemos, porque somos los únicos que tenemos la posibilidad de modificar el presupuesto. Y precisamente no se asignó los 2.300 millones de pesos que nosotros planteábamos para empezar, porque se dijo que había que esperar el informe técnico del CIAPA y que cuando vinieran ahí ya todos los elementos para decir cuánto, cómo, en dónde, entonces podríamos modificar el presupuesto. Entonces nosotros no tenemos que cejar hasta tener esa información precisa para que modifiquemos el presupuesto, sobre todo porque el presupuesto de este año no es menor, tiene 167,000 millones de pesos. Y si ustedes me preguntan si creo que hay algo más importante que brindarle agua potable a la población, pues contestaría que no existe. Digo, por supuesto, la seguridad, donde está de por medio nuestra vida, que es el otro gran problema del Estado, pero después de seguridad y de agua, pues no existe otro más importante. Entonces, nosotros estamos en capacidades jurídicas, constitucionales, de modificar el presupuesto, y eso es lo que yo espero que ocurra con la creación de la comisión. La verdad es que esto es un asunto que está muy por encima de lo partidista. Todos estamos unidos en esto porque es un problema elemental. Tiene que ver con que tengamos una zona metropolitana de Guadalajara civilizada o no. O sea, yo les he mencionado en otras ocasiones que ni modo que París, que Nueva York, que Madrid, que la propia Ciudad de México y otras ciudades como León, Aguascalientes, Monterrey tengan menos dificultades técnicas que nosotros para resolver el problema. El asunto está en que nadie se ha aferrado a darle seguimiento al tema, a hacerlo una causa de vida. Yo tengo 24 años nada más luchando por esto. Entonces, ahora que soy diputada, pues no pienso soltar el tema porque nosotros tenemos la capacidad de decir a dónde va el dinero. Y el dinero debe ir definitivamente a que el agua de la llave sea potable, porque los usuarios pagamos como si el agua fuera potable y nos mandan agua chocolata. Diputada, ya se nos agota el tiempo, pero preguntarle entonces, ¿esa modificación de presupuesto se puede hacer de ya? Porque digo, estábamos empezando 2024, eso por una parte. ¿Y qué nos puede decir del caso del magistrado José de Jesús Covarrubias, diputada? Porque pues está desaforado, como le hemos venido informando a nuestra audiencia, está por vencer su plazo a ser magistrado, pero nos estaban comentando compañeros en redacción que la ley dice que pues puede ser ratificado otros 10 años. ¿Qué reporte tiene usted? Bueno, sería una barbaridad. Evidentemente sería la peor traición a las y los ciudadanos y particularmente a las y los menores de edad, que una persona que estaba designada, que tenía un cargo público para nada menos que cuidar la justicia y que cometió una falta del tamaño que todos conocemos y que debe ser investigada, porque efectivamente el desafuero no lo culpabiliza, simplemente permite que sea juzgado, pero como saben, huyó, lo cual pues habla muy mal de una persona que debería enfrentar la justicia con argumentos, con hechos, y que debería de dar la cara. Pero el día de hoy en el Pleno definitivamente no votaremos por su ratificación, sería una traición terrible. El día de hoy lo que haremos es ejercer nuestras facultades para no ratificarlo y que ya no tenga la posibilidad de estar en un lugar tan honroso como es una magistratura. Así que no, el día de hoy no vamos a traicionar a la gente y nosotros no vamos a ratificar a este magistrado. No hay fórmula ni jurídica ni ética de que eso ocurra. ¿Él podría recurrir a algún tipo de medida legal como para reclamar el que le están afectando su derecho? Pues estaría muy bueno que apareciera el que huyó, el que decidió eludirse de la acción de la justicia, cuando precisamente era una persona que supuestamente llamaba a que quien hubiera cometido un delito o presuntamente cometido un delito diera la cara, porque se supone que iba a garantizar pues una impartición absolutamente imparcial de la justicia. Entonces, pues estaría muy bueno que apareciera, a ver si es cierto que tiene argumentos por un lado para defenderse, lo cual es su derecho por el debido proceso, y estaría muy bueno que dijera que diera la cara, aunque sea para exigir algo que me parece inaceptable.
Claro que estaría muy bueno que enfrente la justicia, su justicia que ha venido impartiendo, ¿verdad? Oiga, diputada, entonces, no, mejor dicho, esa justicia no, queremos la real. Diputada, entonces, ¿sí se puede hacer modificaciones conforme va transcurriendo el año para en torno al CIAPA y hacer esta reconversión de todas las tuberías? Por supuesto que sí. Los diputados del Congreso del Estado somos los únicos que tenemos esa atribución de modificar el presupuesto, obviamente fundando y motivando las razones por las que esto es necesario. Y por eso queremos un documento técnico suficientemente robusto para poder demostrar que es posible quitarle dinero a otras áreas que tuvieron una asignación para dárselo a esto. Entonces, claro que podemos, y no solamente podemos, debemos. Y por eso este informe que llegó el día de ayer está siendo analizado, pero verdaderamente a pie juntillas, no solamente por nuestro equipo de asesores, yo personalmente también lo estoy leyendo, me interesa muchísimo. Y bueno, pues ya les dije que ha sido hasta ahora una lectura fácil, porque toda la primera parte, pues simplemente nos están recetando las funciones, atribuciones y reglamento del CIAPA, cosa que ya conocemos o que podríamos haber consultado. Y mañana, en la rueda de prensa de las 10:30 de la mañana, vamos a citar con muchísimo rigor cada parte textual de este documento para decir si responde o no a las preguntas que hicimos y por qué tendría que ser resuelto de otra manera para poder justificar el cambio en el presupuesto, porque en materia de dinero público pues no podemos hacer las cosas a puños, ¿verdad? Claro. A mí se me ocurre que son como 8,000 millones, no se puede ocurrir nada. Tienes que decir por qué 8,000 millones, cómo los vas a usar, dónde los vas a aplicar y cuál es la razón por la que esto va a resolver el problema de fondo. Entonces, bueno, la verdad es que yo sí estoy muy contenta de que el Pleno haya logrado el consenso para solicitar este informe, de que el CIAPA haya cumplido entregando el informe. Ya daremos a conocer con más detalle nuestra opinión del contenido, bueno, pero por lo menos se está cumpliendo con la obligación de rendir cuentas. O sea, no es una graciosa concesión, porque los servidores públicos, pues para eso están, para rendir cuentas sobre su trabajo, y nosotros estamos para hacer observaciones, para ser críticos, para hacer aportaciones. Y por eso aprovecho el viaje y les digo que el próximo martes a las 10:30 de la mañana van a estar aquí en el Congreso del Estado 4 de los especialistas más connotados en el tema del agua. Va a estar el doctor Grison, el doctor Goberreina, va a estar el doctor Tapetillo y la doctora Erika Patricia del Colegio de Jalisco, para darnos sus opiniones sobre cómo lograr que el agua de la llave sea potable. Están invitadísimos todos los medios de comunicación y también todo el auditorio que nos escucha. Próximo martes, 10:30 de la mañana, aquí en el Congreso. No vamos a soltar el tema hasta lograr que el agua de la llave sea potable. Diputada Mara Robles, amarre también algo con los demás diputados, ya nos tenemos que despedir, pero amarre con los demás diputados para que después de las elecciones no quieran ya darle paso al aumento a la tarifa. No, pues eso sería un descaro y una traición, porque ¿cómo vamos a aumentar la tarifa de algo que no cumple los mínimos requisitos que el servicio debería de otorgar? Eso no debe ser. Entonces yo espero que mis compañeras y compañeros de todos los partidos se mantengan congruentes y que después de las elecciones no vayan a cometer esa atrocidad. Nosotros de antemano decimos que no nos vamos a prestar, y claro que estamos en contra de cualquier aumento a las tarifas del agua, porque no cumple ni con la cantidad, ni con la frecuencia, mucho menos con la calidad que la ley le obliga, y sobre todo lo que se necesita para salvaguardar la salud de los seres humanos. Diputada, le mandamos un fuerte abrazo, ya lo agendamos el próximo martes, 10:30 nos vemos para escuchar nuevamente a estos mega expertos. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, que pasen buena tarde. Saludos. Salud.